Bueno, a continuación daremos paso al primer conferencista, el cual es el doctor Rogelio Ramos Quiroga. El doctor Rogelio Ramos Quiroga obtuvo la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1980, la maestría en Estadística Experimental en el Colegio de Posgraduados en 1986 y el doctorado en Estadística en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh en 1993. Es investigador de tiempo completo del CIMAD desde 1999. Los intereses del doctor Rogelio se encuentran tanto en la investigación como en las aplicaciones. En la investigación, sus áreas de interés son diseños de experimentos, estadística espacial, aprendizaje estadístico e inferencia estadística en análisis multivariado bajo distribuciones no estándar. Específicamente, tiene intereses en modelación y análisis de respuestas ordinales bajo dependencias espaciales, problemas de clasificación multiclase, diseños experimentales óptimos para modelos en diseño, análisis de datos bajo modelos logic multinomiales, así como en diversas técnicas de ciencia de datos. Cabe mencionar que recientemente el doctor Rogelio ha participado en el grupo científico que asesora al gobierno federal en la evolución de la pandemia del coronavirus. Damos la bienvenida a Rogelio. Rogelio, adelante, ya puedes compartir pantalla. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, Rogelio. ¿Ya está la pantalla? Sí, sí, ya está. Ok, sale. Pues muchísimas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación de Adi, la doctora Bolívar. Pues es para mí un honor participar en este evento del Día Internacional de las Matemáticas. Y bueno, pues empezamos. Esto del Día Internacional de las Matemáticas, ayer, que por cierto fue ayer, este domingo, ayer vi un meme que decía que esta celebración era inventada por los matemáticos simplemente para vender más matemáticas. Y sí, es la verdad, eso estamos haciendo. Estamos celebrando para vender más matemáticas. Bien, bueno, las matemáticas, como se darán cuenta por el programa que se armó de conferencias, tiene muchísimas vertientes, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de una pequeña área específicamente. Que es el rol que juegan las matemáticas en ciencia de datos. Ciencia de datos es esta área que es una interfase entre ciencias de la computación, matemáticas, estadística y conocimiento específico de un dominio, ¿no? Es altamente interdisciplinario y, bueno, requiere en particular de matemáticas, ¿no? Que ese es nuestro mensaje hoy, ¿no? En particular, voy a hacer énfasis en todo lo que voy a hablar acerca de dos áreas de matemáticas, álgebra matricial, optimización, que han jugado un rol importante, ¿no? Quiero aclarar que las matemáticas, o sea, aquí voy a hacer solamente una cosa chiquita, ¿no? De lo que realmente las matemáticas contribuyen a las ciencias de datos, ¿no? Entonces vamos a entrar ya entrando en materia. En estadística o en ciencia de datos, las matrices juegan un rol importante, básico.
las matrices son estos arreglos, N por P, los cuales típicamente en estadística los individuos son los renglones de la matriz y los diferentes atributos que caracterizan a los individuos los ponemos en las columnas de la matriz, ¿no? Esto, curiosamente, en computación, la tradición en computación es al revés, ¿no? Los renglones son atributos y las columnas son los diferentes individuos. En aplicaciones se tienen todos estos posibles casos, desde n mucho mayor a p, hasta n número de individuos bastante menor que p. Estos regiones o estos estados, ¿no? Este tipo de conjuntos de datos en los cuales el número de atributos sobrepasa al número de individuos, al número de casos. Esos son situaciones más o menos de interés reciente o ¿estamos bien? ¿Se oye? Ok. Bueno, un primer problema o una primera conjunto de herramientas que es importante explorar es, sobre todo en estos casos, en los cuales son problemas altamente dimensionales, que por cierto, Adi Bolívar ha trabajado mucho en estas áreas, ¿no? En estos segmentos, en los cuales el número de características o de variables sobrepasa al número de casos, el número de individuos, ¿no? Entonces, un problema importante es la reducción de dimensionalidad. En otras palabras, si yo tengo objetos que son p-dimensionales, o sea, objetos o individuos, ¿no? Los individuos están acomodados en los renglones de esta matriz, los renglones. Un primer interés es, ¿sería posible reducir dimensionalidad? En otras palabras, yo tengo mis n individuos en un espacio p-dimensional. Sería de interés asociarlos a individuos que estén en un espacio r-dimensional. ¿Verdad? Entonces, yo tengo aquí cada uno de estos renglones. Quisiera tener proxies acerca de estos individuos, ¿no? Entonces, una forma de lograr esto es simplemente mediante una transformación lineal de la forma X multiplicada por una matriz G. ¿Okay? Quiere decir que estos nuevos individuos, estos nuevos proxies, que están en un estado, en un espacio más manejable, son representables mediante combinación, o sea, estos son mis individuos, los atributos en la escala original o en el espacio original. Entonces son de esta forma. A final de cuentas, sacando la respuesta, son de esta forma. Entonces, una pregunta básica es cómo puedo elegir esta transformación G de tal forma que tenga buenas propiedades. Siempre que se dice algo que tenga buenas propiedades, siempre es bajo qué criterio. O sea, hay que elegir un criterio de optimalidad para decidir cuándo un objeto tiene buenas propiedades, ¿no? Una primera forma es componentes principales, ¿no? Componentes principales en la cual mis individuos p-dimensionales los conceptualizamos como simplemente variables aleatorias p-dimensionales. Y con una matriz sigma, P por P, una matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, ¿qué criterio podemos adoptar para elegir esa transformación? Bueno, uno muy usado desde tiempos remotos es aquella transformación G que maximice la varianza total. La varianza total sería simplemente las varianzas o la traza de la matriz de varianza y covarianzas de esta nueva variable aleatoria Y transformada. ¿Okay? Puede verse que esta expresión traza de G transpuesta sigma por G. Esa es la varianza total, ¿no?
Entonces, lo que queremos es elegir G de tal forma que la traza de esta varianza sea máxima, ¿no? Entonces, este va a ser un tema recurrente en esta plática en la cual tenemos objetos y llegamos a un punto en el cual llega uno, en muchos casos, en ciencia de datos, los problemas se llegan a problemas de optimización. Entonces, las técnicas de optimización son súper importantes. Y en particular, aquí tenemos nuestro primer problema de optimización. ¿Cómo maximizas esta función de G, con ciertas restricciones, ¿no? Con ciertas restricciones de que estas G, tenga columnas G transpuesta, o si se quiere, los renglones de G tengan renglones ortogonales, ¿no? Bueno, entonces este es un problema que se resuelve en forma explícita, en la cual la solución son los primeros R vectores propios de la matriz C. ¿Okay? Entonces, esa es la solución a nuestro primer problema el día de hoy. Aplicaciones de esto, por ejemplo, esta es una imagen de un pequeño subconjunto de los datos de microarreglos. Este es un caso en el cual tenemos P, 2308, y N, 63 individuos, o 63, en este caso 63 muestras de tejido. Entonces, es una partecita. Entonces, estamos en el caso N, mucho más chiquito que P, ¿no? Entonces, los microarreglos son, si estos son individuos, entonces la gran promesa de estos microarreglos es tratar de identificar patrones en los genes de los seres humanos que estén asociados con cierto tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, esa es la gran promesa de genómica, o el potencial que tiene, y en muchos casos ese potencial se ha logrado. Entonces, esta es una imagen, vamos a decir, típica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, una posibilidad es tratar de encontrar primero que nada, una reducción de dimensionalidad. En vez de tener 2.308 variables, queremos reducirlo a algo más manejable, ¿no? Entonces, componentes principales. Aquí está los valores propios de esa matriz de 2000 por 2000. Se ve que en realidad la variedad total en este conjunto de datos es expresado por algunas cuantas componentes principales, ¿no? Esto que estamos observando acá abajo es muy importante en problemas de clasificación, en el cual los 63 individuos, las 63 muestras de tejido, en realidad eran de diferentes clases de cáncer, ¿no? Entonces, aquí están las etiquetas de todos este conjunto de datos proyectado a un espacio de 2 dimensiones, ¿no? Y aquí están las etiquetas presentes y se ve que estas primeras dos componentes principales, las dos primeras componentes principales, pueden decir mucho acerca, o sea, en otras palabras, el patrón de expresión genética te dice acerca del tipo de cáncer del cual se tomó la muestra. ¿Okay? Entonces, esto obviamente tiene importancia, tiene aplicaciones importantes en medicina, ¿no? Esto de componentes principales es antiquísimo. Aquí estamos este es Carl Pearson, uno de los padres de la estadística, que ya en 1901 ya había publicado este artículo, en el cual trataba de, dada una nube de puntos, encontrar líneas y planos que ajustaran lo mejor posible a sistemas de puntos, ¿no? Esto está súper interesante y no es otra cosa más que una aplicación de componentes principales. Ahora, ¿por qué se usa esto? Porque es aparte de, bueno, lo que ya comentábamos, bueno, minimiza, los datos siempre son ruidosos, minimiza incertidumbres debido al ruido,
mejora el desempeño en la formación de grupos, que esto es importante en problemas de clasificación. Y bueno, es una ayuda para la comprensión de datos. Una descomposición o una factorización muy importante es la factorización SVD, la descomposición en valores singulares, que es simple y sencillamente, este resultado nos dice que cualquier matriz se puede factorizar como el producto U por D por B transpuesta, donde las matrices U y B son ortogonales y D es una matriz diagonal. Diagonal en este sentido. O sea, donde esta lambda es diagonal. Bueno, esta factorización tan inofensiva, ¿por qué es tan importante? Bueno, una razón es este resultado de Eckart-Young, que nos dice que si tú tienes cualquier matriz, es aproximable mediante si tú quieres buscar, tú tienes una matriz A y quieres encontrar la matriz B de rango K, que más se parezca en algún sentido a la matriz A, entonces la solución para B, ¿verdad? La solución óptima, es los primeros K términos de la descomposición espectral. En otras palabras, esta descomposición espectral te sirve como una herramienta para aproximar matrices con matrices de bajo orden, ¿okay? de bajo rango. Y esto en aplicaciones es muy relevante. Bueno, y este resultado de Eckart-Young es válido para la norma de Frobenius, para la norma, la norma espectral, que es el máximo valor singular, ¿no? Bueno, aquí está una pequeña aplicación. Esta es una imagen. Esta es la imagen original y aquí tenemos aproximaciones de esta imagen de rango 1, de rango 3, 5, 10, 90. ¿Okay? Entonces, esta es una imagen. Las imágenes en realidad son vectores, ¿no? Son vectores. Esta imagen, simple y sencillamente, tú tienes 280 por 520 píxeles, los vectorizas, tienes un vectorzote, y aparte tienes 3 canales, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, esta imagen la puedes caracterizar con un número P, lo puedes expresar en un vector P de dimensión, un vector de dimensión P, y esa P es el producto de 280 por 520 por 3 canales, ¿no? Tres canales de color. Bueno, entonces es claro que la SVD en esta pequeña aplicación te recupera esta imagen usando, por ejemplo, un rango de 90, ¿no? Esto no es la forma usual que la gente de computación sabe cómo hacer compresión de imágenes, pero simplemente ilustra este concepto de aproximación vía matrices de rango menor. Otra factorización que es importante es la factorización no negativa de matrices. Esto consiste en tratar de, si yo tengo una matriz de datos, N por P, son los datos, tratar de aproximarla a esta matriz como el producto de dos matrices, U por B, que tengan entradas no negativas. ¿Y cuál es el plus que se gana, ¿no? con esta pedir que las entradas sean no negativas, o sea, todas las entradas aquí no negativas? Bueno, resulta ser que en aplicaciones esto te da te da representación de datos basados en partes. Por ejemplo, si tú tienes esta es la imagen original, esta imagen la puedes representar en términos de tanto de esta primer vector base, tanto lo puedes expresar como una combinación lineal
los vectores de la base. En este caso, los vectores, repito, pues no son más que un vector común y corriente, pero que representa una imagen, ¿no? Cuando lo desamblas, te queda. Entonces, aquí tenemos 49 imágenes base. Y esta imagen la representas en términos de qué tanto de las diferentes componentes, ¿no? Esto puede ser qué tanto énfasis está en la región de la boca, qué tanto en la región de las cejas, etc. ¿Okay? Entonces, esta es la factorización no negativa. Entonces, ¿cómo se aborda este problema? Bueno, esta podría ser una función objetivo, a tratar de minimizar la distancia entre U por B transpuesta y mi matriz de datos. Yo quiero esta factorización de tal forma que mejor represente a mis datos, ¿no? Y viendo esto, dice uno, pues esta es la solución, es la SVD, eso tiene que ser la SVD, pero resulta ser que la SVD, como no tiene esas restricciones de no negatividad, entonces no es la solución, pero debe de parecerse en algún sentido, ¿no? Entonces, esta función objetivo, haciendo cuentas, es esta cosa, y queremos minimizar esta función sujeta a restricciones. Entonces, otro ejemplo en el cual las matemáticas, en este caso las técnicas de optimización, ayudan a resolver problemas en ciencia de datos, ¿no? Entonces, en particular, optimización restringida. Entonces, el lagrangiano puede verse que es de esta forma. Y el lagrangiano, que es esto que está acá, fíjense que son una función objetivo con argumento matricial. Entonces, otra... Algunos. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿Todo va bien? Bueno, ahora, fíjense, para abordar este problema, una posibilidad de minimizar este lagrangiano, entonces requerimos, que son de funciones con argumento matricial, requerimos de derivadas, el concepto de derivadas de funciones reales con argumento matricial, ¿no? Entonces, puede verse que, bueno, tenemos nuestro formulario, ¿no? de derivadas, ¿no? Entonces, derivando estas cosas, uno puede llegar o ingeniárselas para resolver ese sistema de ecuaciones. Repito, este es el sistema de ecuaciones que debo de resolver para U y para B, ¿verdad? Que son ecuaciones no lineales. Dice, aquí está la U, B transpuesta B, y tenemos que resolver esto para esas matrices, ¿no? Resulta ser que esta puede resolverse en forma iterativa, inicializando valores para las U's, resolviendo para las D's, y luego con las B's, siendo valores iniciales para resolver para las U's, ¿no? Este es un problema que no es convexo, pero es biconvexo, y resulta ser que se resuelve, como comenté, resolviendo problemas convexos en forma alternada e iterativamente, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos cosas de optimización y ya mencionamos convexidad, ¿no? Convexidad es un concepto importante en optimización. No todo en la vida es convexo, pero cuando facilita bastante, ¿no? Y claro, cuando no es convexo, entonces algunas veces lo que se hace es convexizar. ¿Cuál es la palabra? Convexizar. Bueno, tratar de resolver un problema convexo asociado a ese problema no convexo, o en ocasiones, de plano, usar otras técnicas, ¿no? Otra situación en la cual esto de factorizaciones juega un rol es en sistemas de recomendación. ¿Qué es esto de sistemas de recomendación? Bueno, en muchos sistemas en Internet, ¿no? Llámese Amazon, Netflix, etcétera, etcétera, aprovechan, el mismo Google
aprovecha las opiniones o las evaluaciones de los clientes para ver sus preferencias y hacer recomendaciones de productos a esos clientes, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace esto, no? Bueno, aquí tenemos un ejemplito de individuos que han visto estas películas, ¿no? Tenemos estas 5 películas y aquí están las calificaciones que estos individuos dieron a las películas que vieron, ¿no? Entonces, este primer individuo ha visto esta película y ha visto esta película. A este le asignó un 5, a esta le asignó un 4. Este individuo vio esas películas, pero no le gustó, le dio unas notas más bajas a esta película y a esta película, ¿no? El punto es, si tú tienes este tipo de información, podría uno recomendarle a los diferentes individuos algunas películas, ¿ok? ¿Cuáles o qué objetos o qué productos debo de ofrecer a los diferentes individuos de tal forma que sea algo atractivo para ellos, ¿no? Esto del premio Netflix es algo que fue allá por 2007, en el cual la compañía retó a la comunidad científica computacional en el mundo de Machine Learning, retó a que mejoraran su sistema de calificación, ¿no? Entonces, puso a disposición de la gente una base de datos de 400, cerca de medio millón de usuarios y 18,000 películas, ¿no? Y entonces, imagínense, esto es una matriz de 500,000 por 18,000, ¿no? Entonces, y más aún, pues esta es una matriz que es 99% rala, ¿no? 99% rala, quiere decir que, vamos a decir, más o menos en promedio, cada individuo ve un 1% de esas películas, ¿no? Y eso se me hace mucho. Ay, WinZip se me expiró, qué casualidad. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Bueno, tengo entonces mi matriz R, que son los ratings o las valoraciones o las calificaciones, esta matriz R, que es una matriz de 480,000 por 18,000, y la quiero aproximar, ¿no? La quiero aproximar porque si yo puedo aproximarla de esta forma, entonces automáticamente yo ya tengo estimaciones de las celdas o de los cruces que no fueron observados, ¿no? Entonces, entonces ya está. Entonces yo puedo, quiere decir, fíjense, acá en algún momento hablé acerca de representaciones en bases, ¿no? Entonces, esta es una representación, tengo vectores y tengo combinaciones lineales de términos de una base. Entonces, nuevamente, conceptos de álgebra lineal juegan un rol importante. Bueno, entonces, nuevamente, este tipo de factorizaciones a donde llevan son a tratar de encontrar bases para los vectores, para esta matriz, ¿no? Que son la matriz de ratings, ¿no? Entonces, este es un problema complicado porque la matriz R tiene muchos ceros y esos ceros no es que sea calificación cero, sino simplemente es que el individuo no calificó a esa película, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría son ceros que no son reales, ¿no? Entonces, un problema, aparte de resolver este problema de optimización, se requiere completar primero esta matriz R, ¿no? Entonces, una forma es usar mínimos cuadrados alternantes, ¿no? De alguna forma, o sea, esta matriz inicializas a esta F y esta G y resuelves esto, a final de cuentas, lo puedes reescribir en términos de problemas de optimización o problemas cuadráticos, en los cuales son problemas de regresión común y corriente. Y son regresiones solamente sobre aquellas entradas de la matriz grandota R en la cual hubo observaciones.
Entonces, con esas R y J, esos ratings del individuo I y de la película J, puedes estimar alternadamente a las entradas de esta matriz F y a esta matriz G. ¿Okay? Entonces, y este es un problema muy atacable, claro que computacionalmente es súper retador por pues la gran cantidad de regresiones que se tienen que hacer, pero es un problema que se puede abordar, ¿no? En todos estos casos, o bueno, un tema subyacente es el de reducción de dimensionalidad, ¿no? Un teorema, o bueno, lema, que son de esos ejemplos de los cuales los lemas son muy importantes, son los grandes lemas, ¿no? Que nunca me ha quedado muy claro, hay ciertos lemas que son resultados preliminares para un teorema, y aquí estamos, y luego hay lemas que son súper teoremas. Bueno, este es uno de esos, ¿no? Que es el lema de Johnson Lindstrauss. Este resultado lo que dice es que si uno tiene un conjunto de n datos, n puntos en RP, tengo n puntitos en un espacio de p dimensional. Lo que te garantiza este teorema es de que tú puedes llevar estos n puntitos en un espacio p dimensional mediante proyecciones aleatorias, puedes enviarlo a un espacio k-dimensional. Estos u's los puedes transformar en v's en un espacio k-dimensional donde esta k es de orden logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, por más grande que sea esta p, por más grande que sea esta dimensión en la cual viven mis datos, siempre es posible, usando proyecciones aleatorias, llevarlos a un espacio k-dimensional donde k es de orden logaritmo de n. Entonces, este es un resultado muy importante porque justifica justifica el uso o del concepto de reducción de dimensionalidad, ¿no? Y en principio a un espacio chiquito, ¿verdad? A un espacio de dimensión chiquita, donde esta K dice que no depende de P. No importa en cuál espacio estén, por más grandote que sea P, en cuál espacio estén, esto se cumple. Ahora, ¿qué es lo que se cumple? Bueno, que las proyecciones, estos Bs, fíjense cómo las distancias, estas son las distancias euclidianas, las distancias entre mis puntos transformados no difieren en mucho de las distancias originales. ¿Okay? Entonces, este es un resultado súper importante. Y nuevamente tenemos esta situación en la cual mis n datos los puedes llevar a mi x original de datos, lo puedes representar de alguna forma, no de alguna forma, sino en particular mediante proyecciones aleatorias a un espacio de menor dimensión, ¿no? K-dimensional. Bueno, entonces este es un resultado, y entre nuestro catálogo que vamos haciendo en esta pequeña plática es un área de matemáticas, en este caso probabilidad, en la cual nos dice cómo es esta transformación lineal, esta matriz P. Estas son las entradas de esta forma, que son normales estándar, ¿no? Básicamente, construyes una matriz P, donde esta matriz, sus entradas son normales y ID, normales, bueno, no son ID porque tienen este factorcito, pero en principio, pues es una matriz gaussiana, ¿no? Con entradas independientes. Bueno, ya hemos hablado de optimización. Entonces hemos hablado aquí en particular 4 problemas, ¿no? Este problema, esos 4 problemas, ese es el problema de Eckart-Young, ese es el de comunes principales, este es el de factorización negativa, y ese es el de matriz de recomendación. Ahora, todos estos son problemas de optimización, aunque son diferentes, ¿no? Son de diferente naturaleza.
Este primer problema es un problema bien comportado, que es convexo. Este es un problema bien comportado, pero no es convexo. Estos dos son problemas que no están tan bien comportados. Este es biconvexo y este en principio es biconvexo, pero no, porque esta es una matriz incompleta, ¿no? Bueno, entonces el punto es, optimización juega un rol importante en ciencia de datos, ¿no? Muchos problemas en ciencia de datos son de esta forma. Los problemas de optimización. Fíjense cómo se usa, cómo estoy usando casi en forma intercambiada aprendizaje máquina o machine learning, ciencia de datos, minería de datos, big data, todo este tipo toda esta terminología, todo esto, o aprendizaje estadístico, todos es un área tan dinámica que es los nombres, no hay un nombre estándar para esto, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay muchísimos problemas pueden plantearse de esta forma. Minimizar una función objetivo de costo regularizada mediante y se le agrega un término de regularización o penalización ejemplos de esta cosa está regresión Rich, lazo, penalización de verosimilitudes y compress sensing o compresión de señales. Entonces, pero aquí nada más por mencionar 4, pero hay muchísimos problemas que son de esta forma. En particular, regresión lazo. A ver, estoy sobre el tiempo y regresión lazo, simplemente déjeme decir qué es esta cosa. Regresión lazo es, en el caso, por ejemplo, regresión lineal múltiple. Entonces, esta es la función objetivo, esta es la suma de cuadrados del error, ¿no? Entonces, son las desviaciones, la suma de desviaciones al cuadrado. Tú quieres encontrar los coeficientes que minimicen este error, ¿no? Entonces, eso es regresión. Ahora, ¿qué es esto de regresión penalizada? Bueno, queremos resolver este problema, pero de tal forma que la norma L1 de beta no sea muy grande. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la norma L1? La norma L1 es la suma de los valores absolutos de un vector. Es decir, si tienes la norma L1 de un vector, es simplemente la suma de los valores absolutos. Eso es una norma. Bueno, este es el lazo que fue presentado en el 95-96 por Tibshirani. Significa Least Absolute Selection, el operador de... bueno, estos siempre los que tratan de darle un nombre a una técnica se las ingenian para asignarle un significado a las diferentes, al acrónimo este, ¿no? Entonces, pero hay dos cosas importantes, que es selección y contraimiento. Entonces, este es un operador, el lazo es un operador que hace selección de variables y además tiene un fenómeno de encogimiento. Esto de encogimiento o shrinkage tiene que ver, es algo que en estadística bayesiana es un fenómeno que ocurre mucho en estadística bayesiana, en el cual el estimador bayesiano es una especie de balance entre la a priori y la verosimitud, ¿no? Entonces, este contraimiento hace que la verosimitud o el máximo o la solución sea un compromise, un balance entre el máximo de la a priori, ¿no? Tu máximo a priori, y el máximo verosímil, ¿no? Entonces tiene este efecto, ¿no? Bueno, entonces esto es una cosa importante porque, en primer lugar, abordó el problema de selección de variables. El lazo es implementable en altas dimensiones, que quiere decir que abre la puerta a manejar el caso altamente dimensional. Y ahora, ¿por qué queremos reducir que haya menos variables?
Bueno, resulta ser que esto que ya me brinqué, pero es importante, es que el hecho de tener muchas variables en una regresión no es necesariamente algo bueno. De hecho, de acuerdo a esta expresión, el error de predicción aumenta si esta P, el número de variables aumenta, el error de predicción de cajón, a fuercita, aumenta, ¿no? Entonces, eh, eh, esto es algo que no es deseable, ¿no? En regresión, incrementando. Y esto sucede independientemente de si la variable es importante o no. Si la variable, independientemente de si tiene un coeficiente grande o pequeño, o si tiene un coeficiente cero. Bueno, entonces en aplicaciones, la P puede ser muy grande y es no creíble, ¿verdad? Que realmente todas las variables sean vitales para explicar el fenómeno. Entonces es importante tener este tipo de técnicas que hacen selección de variables, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente, este es el problema. Este es un problema de optimización nuevamente y quiero resolverlo. Ese es un problema convexo. Quiere decir que esta función objetivo quieres minimizar, las funciones convexas son de esta forma, ¿no? Entonces tienes un problema convexo cuadrático, donde beta tiene que estar en un soporte convexo. Entonces, en principio, los problemas convexos son fáciles, ¿no? Fáciles entre comillas. Porque el lagrangiano es esta parte más un término que involucra este tipo de restricciones. Resulta ser que estas restricciones no son diferenciables. Entonces, es un lagrangiano en el cual tienes la primera parte de la función objetivo y tienes la parte de los multiplicadores de Lagrange, en la cual esta parte de regularización es una función que no es diferenciable. Entonces, se tienen que idear nuevas cosas, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, no deja de ser convexo, es un problema convexo y, por lo tanto, a técnicas como descenso por coordenadas son usadas en general con mucho éxito, ¿no? Entonces, aquí está, este es el algoritmo. En el caso, este problema entonces se puede resolver en forma iterativa, resolviendo problemas lazo univariados para los cuales hay solución explícita, lazo univariado en repetidas veces, ¿no? Acabo de mencionar que esta función, el lagrangiano, es una función que no es diferenciable. O sea, la parte de la función objetivo es diferenciable, pero la parte de restricciones no. Entonces, el concepto de subdiferenciales de funciones convexas es importante. Una función f es convexa, si esta es la definición de convexidad, ¿no? Quiere decir que la secante esté por arriba de la función. Esta es la secante, ¿no? Este por arriba. Y para funciones convexas diferenciables, se tiene este resultado. F de y es mayor o igual que f de x más esto. Ahora, fíjense que aquí está, si esta es convexa y diferenciable, tienes esto. Pero ¿qué pasa si es convexa pero no es diferenciable? Entonces, se define el subdiferencial como vectores gradientes, entre comillas, gradientes W. Fíjense, esta W juega el rol de este gradiente. Entonces, todos aquellos W les vamos a llamar subgradientes y todos ellos forman el subdiferencial de una función. Y resulta ser que hay reglas, como la regla de Fermat, que es si la derivada es cero, esa es una condición de primer orden para máximos y mínimos, ¿no? Claro, descartando los otros casos. Pero una condición de primer orden es que la derivada sea cero. Bueno, para funciones convexas, esa es la condición, que el cero sea elemento del subdiferencial. Entonces, ya me voy a brincar. Este es nuevamente lazo. Entonces, para lazo, esta es la condición, las condiciones de optimalidad. Cero, o sea, beta es óptimo
si el 0 está en el subdiferencial y el subdiferencial es de esta forma, donde está SJ, fíjense que esto es en realidad es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de vectores en el cual se tiene que tener que el 0 pertenezca al subdiferencial de una cierta beta si esa beta es óptima, ¿no? Bueno, el lazo a ver, antes de eso, resumidas cuentas, estos conceptos de subdiferenciales son importantes para la clase de funciones convexas, ¿no? Y no nada más para lazo, aquí lo estoy poniendo específicamente para lazo, pero en aplicaciones, esta parte que les comentaba hace un momento, esta parte no necesariamente es diferenciable, ¿no? Y entonces en algunos problemas, tú quieres tener una cierta función de una parte de penalización en la cual en tu problema tiene mucho sentido, a pesar de ser no diferenciable, y entonces en los subgradientes o los subdiferenciales juegan un rol importante en todos esos problemas. El lazo, en este libro de Bullman y Van der Geer, estadística para datos alto-dimensionales, se estudia mucho las propiedades estadísticas, las propiedades de convergencia, de consistencia de lazo, consistencia de las predicciones lazo, ¿no? Déjenme brincarme regresión logística regularizada, regresión logística en altas dimensiones. Aquí esto vale la pena hacer me quedan 6 minutos. Vale la pena comentar que en muchas aplicaciones, o en ciencias de datos, se tienen en muchas ocasiones matrices ralas, ¿no? Como les comentaba hace rato acerca de en sistemas de recomendación. Bueno, entonces, en ciencia de datos, repito, es como una interfaz, ¿no? Entonces, todo un montón de cosas que se necesitan, desde técnicas de computación, técnicas de matemáticas, técnicas de estadística, técnicas de probabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un área que amalgama muchísimos conceptos de muchísimas, bueno, no de muchísimas, pero sí de varias áreas importantes, ¿no? Entonces, en particular, ¿cómo representas en la computadora matrices ralas? Bueno, hay técnicas para hacer eso, ¿no? Entonces, en particular, probablemente es un problema de clasificación en el cual se tienen grupos de discusión. Y lo que se quiere es recuperar el texto de esas discusiones y decidir si es de un grupo de noticias o de otro grupo de noticias, ¿no? Entonces, ¿cómo un texto, cómo lo tokenizas, ¿no? ¿Cómo lo tokenizas? ¿Cómo lo conviertes en un vector de atributos? Bueno, puedes pensar en contar el número de veces que aparece la A, el número de veces que aparece la B, el número de veces que aparece la E con una U, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bigramas, trigramas, etcétera, ¿no? Entonces, como se dan cuenta o imaginar, cada mensaje en realidad va a tener un número enorme de atributos. En este caso es casi 800,000 atributos. Entonces, esta es una regresión logística en la cual tienes 800,000 variables más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto, no? Se tiene que modificar las técnicas de optimización, las técnicas de manejo. No puedes optimizar tan fácilmente una función sobre tantas variables, ¿no? Bueno, entonces, pero sin embargo, hay formas de hacerlo, ¿ok? Hay en esta plática me quedan dos cosas: los problemas de clasificación usando máquinas con vectores soporte. Máquinas con vectores soporte, estos son los vectores soporte, ¿verdad? Son los que soportan a estas fronteras de decisión entre grupos. Claro, este es el caso
un ejemplo de juguete, pero es el concepto, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos llevan estos problemas de clasificación? Bueno, nos llegan nuevamente a problemas. Déjenme mostrar el problema de optimización que se tiene que resolver en SVMs, en máquinas con vectores de soporte, es minimizar una cierta función objetivo sujeta a restricciones. Estas son restricciones de buena clasificación. Este es un problema de programación cuadrática y ese es el caso separable. Y luego el caso no separable, que se relaja, se permite ciertas violaciones al margen, violaciones, porque no, obviamente en la vida real no todo es así, en los cuales los grupos están separados. Entonces, las SVMs generales permiten violaciones. Entonces, se puede reformular el problema nuevamente como un problema de optimización cuadrática, ¿okay? De programación cuadrática. Entonces, nuevamente, el tema de optimización aparece nuevamente en problemas de clasificación estadística. Y aquí entra un concepto que es el concepto de dualidad. Entonces, el concepto de dualidad lleva a resolver todo problema de optimización, tiene asociado un problema dual, que en muchos casos es más fácil de resolver que el problema original. En el caso de SVMs, aquí tenemos el problema dual, y resulta ser que este problema dual tiene una característica muy importante, es que los atributos aparecen siempre como productos internos. Y esto nos lleva a poder considerar lo que se llama el truco del kernel, en el cual uno puede considerar fronteras no lineales de una forma bastante automática. Finalmente, para terminar, en el último minuto que me queda, una técnica, un área importante en ciencia de datos son las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales no son una cosa más que modelos de regresión logística en esteroides, ¿no? En el cual tienes muchas capas. Regresión logística es los atributos y la salida. Una salida con dos cosas, ¿no? 0 o 1. Bueno, las redes neuronales es como si fuera una red, un modelo de regresión logístico, pero con pasos intermedios, ¿no? Las redes neuronales son, en los últimos años, han detonado como la técnica de clasificación o las herramientas de clasificación muy, muy, muy básicas, y los problemas son altamente dimensionales, hay un montón de parámetros y se requieren técnicas especiales como gradiente estocástico para resolverlos, ¿no? Este algoritmo de retropropagación ha sido el detonador, o fue el detonador de las aplicaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto lo vamos a dejar aquí. Para terminar, déjenme mostrarles el catálogo de gente que ha sido muy importante en el área de ciencia de datos o machine learning o inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, déjenme simplemente comentar esto. Las aplicaciones de matemáticas de ciencia de datos van mucho más allá de lo que he hablado, ¿no? Hay muchas cosas de álgebra lineal autorizada, análisis topológico de datos, espacios de Hilbert y análisis funcional. Por ejemplo, todo lo de kernels va en esta bolsita. Teoría de grupos, criptografía, análisis espectral de grafos, análisis, probabilidad. Entonces, todas estas áreas de matemáticas han tenido un impacto muy importante en ciencia de datos. Y aquí yo he simplemente enfatizado algunas, ¿no? Y finalmente, esta es una foto de John Tukey, de los pioneros en el área. Leo Breiman también, muy importante para hacer ese puente entre estadística y computación. Babnik en el mundo de esto que se ve acá en el pizarrón de Babnik
son cosas que hablan acerca de el poder de generalización de las máquinas de motores soporte. Hasty, Hinton, Michael Jordan, Mahoney, John LeCun, Benjo, Andrew Ng. Y bueno, Ian Goodfellow sobre redes antagónicas. Y bueno, pues con esto lo que he querido es dar un panorama muy rápido acerca de problemas en ciencia de datos y cómo es que las matemáticas te ayudan a resolver o abordar estos problemas. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y disculpa al doctor López, al siguiente conferencista que ya me abordé, ya pisé un poquito su tiempo. Una disculpa. No te preocupes, Rogelio. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta. Pueden alzar la mano activando el botón en el Teams para pedir la palabra, o también pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta. Bueno, en lo que, a ver si alguien más se anima. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Bueno, aquí se ha visto mucha implementación, ¿no? Como que son varias áreas de las matemáticas las que intervienen aquí en ciencia de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudiantes de la licenciatura en matemáticas o los posgrados en matemáticas, ¿cuáles crees tú que son las principales asignaturas que ellos deberían de poner énfasis para posteriormente dedicarse al estudio de ciencia de datos? Yo creo que la formación clásica de matemáticas es suficiente. O sea, o sea, lo que pasa es que las matemáticas, o sea, aparte de darte herramientas y técnicas y conceptos, te da un marco general de pensamiento, de razonamiento. Entonces, yo creo que la formación, o sea, uno puede estar estudiando topología o geometría algebraica o qué sé yo, y sin embargo, ese marco de cómo racionalizas un problema, ese es el que te ayuda, a final de cuentas, a entrarle a este tipo de cosas, ¿no? Aquí, o sea, obviamente en mi plática yo he enfatizado cuestiones de álgebra matricial, cuestiones de optimización, cosas de probabilidad y demás, ¿no? Pero realmente no es lo importante, porque muchas de esas cosas las adquieres en forma relativamente fácil, ¿no? Lo que es muy importante para los estudiantes, el mensaje es, pues estudies matemáticas, o sea, toda tu formación básica, que todos los problemas, casi todos los programas del país en matemáticas, tienen más o menos un común denominador. Bueno, ese común denominador es súper importante como formación de matemático, que a final de cuentas va a ser muy útil a la hora que entres a cuestiones de estadística o ciencia de datos, ¿no? Repito, no se preocupen de decir, híjole, si no aprendo esta cosa de factorizaciones matriciales, no la voy a hacer. No. Lo que importa es tu formación de matemáticas, ¿no? Ese sería el mensaje. Ok, muchísimas gracias, Rogelio. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, pues te agradecemos por tu plática tan interesante. Muchísimas gracias por participar en esta celebración del Día Internacional de las Matemáticas. Y pues posteriormente te haremos llegar la constancia de participación, y muchísimas gracias por todo. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Y bueno, sí, es un gusto ser una partecita de esta celebración. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, sí, gracias. Hasta luego.